Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy hacemos un bonito complemento para nuestro cuarto de costura. Y es que este alfiletero es muy original. Como veis, no solo cumple con la función de siempre, sino que además tiene unos compartimentos a su alrededor donde podemos guardar los carretes o bobinas de hilo. Es un proyecto sencillo en el que vamos a aprovechar para hacer la técnica del jardín de la abuela para así construir esta bonita flor en hexágonos. Y además repasaremos cómo se coloca una cinta de bies en una forma curva. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer el alfiletero portabobinas de hilo vamos a preparar los siguientes materiales. En primer lugar, dos telas que combinen entre sí. Yo voy a utilizar esta de cuadrito de Vichy en tono beige para la parte exterior, porque así la aplicación que le voy a hacer de una flor de jardín de la abuela va a resaltar todavía más. En el interior pondré esta otra. Tengo aquí también un poquito de guata de algodón, en este caso es termoadhesiva, pero realmente no necesitamos que lo sea. Podéis fijar la guata luego con alfileres, incluso utilizando un pegamento temporal en spray, que también es una solución muy cómoda. Tengo por otro lado cinta de bies, que la utilizaré para rematar, un cordón elástico, pequeños retales de tela, veis que algunos realmente son muy pequeñitos con los que haremos los distintos hexágonos. Tengo ya preparados los hexágonos, veis que son muy pequeños, miden de esquina a esquina 2,5 centímetros y les he hecho un agujero en el centro porque luego facilita mucho su preparación. Tengo también 6 botones, en este caso de madera, y para el interior del alfiletero voy a utilizar guata o floca, como lo conozcáis. Si lo tenemos todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que voy a hacer, y como siempre os digo sobre las telas planchadas, es con la ayuda de algún objeto que tenga un diámetro de unos 18 centímetros, entre 17 y 18 estaría bien. Vamos a trazar una serie de círculos que vamos luego a recortar justo por el borde. Entonces, tanto en la tela que va en el interior, que en mi caso ya os he dicho que es esta de flores, como de la tela exterior, como de la guata, de cada una de ellas tenemos que cortar 2 círculos de este tamaño. Voy a trazarlos y ahora los vamos a cortar. Vamos a cortar siempre justo por el borde, porque ya esta medida incluye todos los márgenes y los excesos de tela que necesitamos. Ya tengo estas dos piezas preparadas y ahora repetimos este paso en la tela exterior y en la guata. Ya tengo preparados los 6 círculos, los 2 de guata, los 2 de la tela exterior y los 2 de la tela interior. Ahora, antes de continuar utilizándolos, los vamos a dejar aparte y vamos a preparar los hexágonos para hacer la flor del jardín de la abuela. Ahora lo que vamos a hacer es ir forrando los hexágonos, igual que ya tengo forrado este. Entonces lo que hacemos es tomar un pequeño retal de tela, situamos el hexágono encima. Realmente este retal es un poco grande, pero bueno, vais a ver cómo lo vamos a ajustar. Con la ayuda de un alfiler y del agujerito que hemos hecho, vamos a sujetar la tela, habéis visto cómo he pasado el alfiler, al hexágono. Y ahora con la ayuda de la tijera vamos a retirar un poco el exceso de tela. Tenemos que dejar un poquito menos de 1 centímetro todo alrededor. Hay quien deja menos, pero es cierto que se hace peor. Entonces, bueno, como realmente no molesta esta cantidad de tela, en torno, pues eso, un poquito menos de 1 centímetro, entre medio centímetro y 1 centímetro, pues yo prefiero hacerlo así, dejando un poquito más. Cortamos todo alrededor. Y ahora ya, con la ayuda de una aguja enhebrada, vamos a forrar el hexágono. Mirad, le he dado la vuelta a la tela porque no me había dado cuenta y había puesto el hexágono sobre el lado derecho de la tela. Siempre hay que colocarlo sobre el lado del revés. Entonces ahora para forrarlo simplemente vamos doblando, con la ayuda de las uñas marcamos un poquito, doblamos el primer lado y me voy al siguiente. Como el alfiler molesta un poquito, hay que irlo moviendo para que no nos impida ir forrando el hexágono. Doblamos, este lado ya lo tengo, doblo el siguiente. Y ahora ya con la ayuda de la aguja vamos a dar una puntada
en el doblez que acabamos de hacer para que no se mueva. Entonces marcamos un poquito también y nos vamos al siguiente. Doblamos la tela y damos otra puntada en este doblez que acabamos de hacer. Vamos a ir haciendo este paso en los 6 lados del hexágono. Vamos doblando la tela apoyándonos en la cartulina y dando la puntadita para sujetar. La puntada veis que la doy también hacia atrás para que no se me mueva, luego se retira muy fácilmente. Ahora, por ejemplo, el alfiler me molesta aquí, pues lo empujo, pero siempre evitando quitarlo, porque si no se nos va a mover la tela y no nos va a quedar la forma correcta. Vamos doblando y una puntada y ya vamos al último de los lados, que aquí tenemos que dar 2, una a cada uno de los extremos. Y de esta manera, lo voy a enseñar ahora, habremos forrado el hexágono. Tenemos que hacerlo en 7 para la flor que queremos realizar. Ya he dado la última, ahora ya cortamos el hilo, retiramos el alfiler y tenemos el hexágono preparado. Vamos a hacerlo en los otros y continuamos. Para unir los hexágonos, si disponéis de ello, os recomiendo que utilicéis algún tipo de hilo como este, veis que es prácticamente invisible, que es el hilo que se utiliza para las aplicaciones a puntada escondida. Este tipo de hilo, que es el hilo de aplicación, es un hilo como de nylon y es extremadamente fino. Si no lo tenéis, bueno, no pasa nada, podéis hacerlo con un hilo normal, pero siempre buscando que sea el tono de las telas que vamos a unir. Vais a ver que unir los hexágonos es bastante sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar el que va en el centro, que en mi caso es este con lunares, y cualquiera de los que va alrededor. Empezamos, por ejemplo, con este. Y lo que hacemos es poner derecho contra derecho y alineamos los bordes. En este caso da igual por donde empecemos porque son las dos primeras piezas que unimos. Y entonces, fijaros bien en la puntada que vamos a dar, vamos a ir uniendo los bordes de los hexágonos. La puntada va recta del hexágono de atrás al hexágono de adelante, justo por los bordes. ¿Veis cómo está la aguja? Pues así es como tenemos que unirlos. Vamos dando puntaditas de esta manera, porque con este tipo de puntada, cuando luego abramos, y en especial si utilizáis el hilo de aplicación, que es el que estoy utilizando yo, vais a ver que parece que no está cosido y mucho menos a mano. Vamos dando las puntadas pegaditas unas a otras. Veis que tomamos muy poquita tela de los hexágonos y avanzamos unos pocos milímetros con cada puntada. Voy a llegar hasta la esquina y os enseño cómo va quedando y qué tenemos que hacer a continuación. Me quedan un par de puntaditas más. Hasta aquí, yo creo. Puedo dar una más. Bueno. Ya hemos llegado a la esquina. Si lo abro, fijaros que es que parece que no está cosido, sino que está simplemente unido. No se ven las puntadas, no se aprecian. Ahora lo que tenemos que hacer es, sin cortar el hilo, abrimos de esta manera, tomamos el siguiente de los hexágonos, ponemos de nuevo derecho contra derecho con el del centro, alineamos los bordes y cosemos a continuación. Habéis visto que lo importante también que el hilo no hace falta cortarlo, las puntadas las damos de la misma manera. Mirad, ya tengo los 6 hexágonos unidos al hexágono central. ¿Veis que están completamente sueltos? Solo están unidos por el lado de este hexágono. Entonces, ahora para unirlos entre sí y para poderlo hacer con comodidad, vamos a retirar el cartón, la cartulina que hemos puesto en este hexágono. Para ello también el agujerito nos viene súper bien porque lo retiramos con mucha facilidad. Ahora, al haberlo retirado, ya podemos doblar la tela para poder también dar las puntadas que necesitamos
para unir estos hexágonos entre sí. Yo el hilo lo tengo aquí todavía sin cortar, entonces me voy aquí a este punto, doblo de esta manera la pieza, como ya no tengo el cartón no me molesta, y uno estos dos hexágonos con el mismo tipo de puntada que hemos estado dando anteriormente. Ya he terminado de coser estos dos hexágonos, aquí he dado unas puntadas para ya así cortar el hilo, y ahora al abrir veis que estos ya los tenemos unidos entre sí. De momento el cartón no lo vamos a soltar porque necesitamos planchar bien las piezas antes de retirarlo. Lo que voy a ir haciendo es ir uniendo de dos en dos los hexágonos que teníamos alrededor de la pieza central. Ya he cosido todos los hexágonos entre sí, como podéis ver, y tengo la flor hecha. Entonces, ahora antes de retirar los hilvanes y las cartulinas que tengo en las piezas que están alrededor, lo que tenemos que hacer es plancharlo muy bien para que estos bordes nos queden bien marcados y sujetos para luego poderlo unir a la pieza donde vamos a aplicar esta flor. Con el hexágono, con las cartulinas retiradas y los hilvanes también, lo tenemos listo para aplicarlo. Como veis, al haberlo planchado previamente, estas formas de los lados quedan lo suficientemente marcadas para ahora poderlas coser sin ninguna dificultad. Vamos a ver cómo lo vamos a aplicar. Mirad, la flor la tenemos que aplicar en el centro del círculo de una de las dos telas que hayáis elegido, la que vaya a ir en la parte de fuera. Entonces lo más importante es que lo coloquemos centrado. Es verdad que más o menos a ojo podríamos colocarlo, pero yo prefiero colocarlo de una manera más exacta. Entonces lo que vamos a hacer es buscar el centro de la pieza. Además esto luego nos va a venir muy bien para un paso que tenemos que dar luego. Entonces yo lo que hago es doblarla a la mitad y hago una marquita aquí en este doblez y otra marquita aquí. Esto lo estoy haciendo con un marcador de luego de los que se van con calor. Y ya tendría marcada la mitad de este círculo. Ahora uno estos dos puntos que acabo de marcar y voy a buscar la otra mitad. Cuando tenga estas cuatro marcas hechas, aproximadamente aquí y aquí, lo que hago es, con la ayuda de una regla, las uno para trazar estas mitades del círculo. Con estas marcas hechas, que hemos dividido el círculo en cuatro, tomamos la flor que vamos a aplicar y entonces ahora centrarla es realmente muy sencillo. Una de las líneas la vamos a alinear con esta costura, donde estamos uniendo este hexágono con este y este con este. Tendría que ir ahí colocado, entonces ya lo tengo centrado en uno de los sentidos. Para centrarlo en el otro, esta otra línea horizontal tiene que pasar aproximadamente por la mitad de estos hexágonos, entonces lo tendría que subir un poquito más hacia arriba. Esta sería la posición en la que tenemos ahora que aplicar el hexágono. Una vez que lo tenéis situado en la posición en la que lo tenemos que aplicar, tenemos varias opciones para sujetarlo antes de coserlo. La primera de ellas, que es la que voy a utilizar yo, es utilizar este tipo de pegamento en barras, un pegamento temporal que se utiliza para hacer aplicaciones. Entonces, levanto un poquito, voy a dar directamente en esta tela. Y ya con esto, con este poquito de pegamento ya no se va a mover y me va a permitir coserlo con comodidad. También tenéis la opción de sujetarlo directamente con unos alfileres o incluso pasar un pequeño hilván sujetando ambas piezas, la que vamos a aplicar y la tela en la que vamos a realizar la aplicación. Acercamos de nuevo la cámara para que veáis bien cómo hay ahora que coserlo. De nuevo, si disponéis de hilo de aplicación del que hemos utilizado para unir las piezas, perfecto, porque va a permitir que las puntadas prácticamente resulten invisibles. Si no, lo que podéis hacer es utilizar un hilo al tono de las telas que vamos a coser. Entonces, lo que vamos a hacer es dar unas puntadas muy pequeñitas. A ver si en el vídeo las podéis apreciar bien, que son, bueno, pues una puntada similar a la puntada escondida. Avanzaríamos por la parte de la tela de cuadros, saco la aguja, tomo un poquitito
de la tela, en este caso de cuadros del hexágono, saco la aguja y justo a la misma altura que he sacado el hilo, vuelvo a meter la aguja y avanzo. De esta manera, en el lado del derecho de la labor queda muy poco hilo a la vista y nos permite dar y unir las piezas de manera prácticamente invisible. ¿Veis cómo las estoy dando? Como son unos hexágonos muy chiquititos, pues realmente son muy pocas puntadas las que tenemos que dar para ir uniendo las piezas. Voy a terminar de coserlo y continuamos. Mirad, ya he aplicado la flor y vais viendo qué bonito está quedando nuestro trabajo. Ahora lo que tenemos que hacer es retomar las piezas circulares que habíamos cortado al principio y formar los siguientes sándwiches. Uno va a estar formado por la tela exterior donde hemos aplicado la flor, que lo colocamos encima de la guata con el derecho hacia nosotros, y en el otro lado colocamos el otro círculo, el que hemos cortado con la tela que va en el interior, con el derecho también hacia nosotros, de esta manera. Entonces lo que tenemos que hacer es alinear muy bien las piezas y vamos a dar un zigzag todo alrededor para unirlas. El zigzag se da justo al borde, luego no hay que cortar nada en absoluto. Luego cuando lo dé os enseño cómo queda. ¿Por qué se hace? Porque es una forma que nos facilita luego colocar la cinta de bies. Si no, la vamos a colocar aquí directamente y al tener 3 capas se nos van a mover y el resultado va a ser peor. Tenemos que hacer este sándwich por un lado con la pieza que tiene la aplicación y también con las otras 3 piezas que tenemos preparadas, pero que habéis visto que una está que no lleva ningún tipo de aplicación. Las colocamos así y vamos a dar el zigzag todo alrededor. Recomendaros, para dar el zigzag y asegurarnos de que las piezas no se muevan, pues de sujetarlas previamente. Podemos poner, por ejemplo, unas pinzas o unos alfileres. De esta manera, bueno, evitamos que se nos muevan. También tenéis la opción de, en vez de dar el zigzag, pasar un hilván. La idea es que antes de coser la cinta de bies, tengamos las 3 capas unidas entre sí. Mirad, ya he unido las 3 capas con el zigzag. ¿Veis? He utilizado un hilo en tono rosa para que se aprecie un poquito. Son unas puntadas muy chiquititas y lo único que hacen es sujetar las telas para que ahora sea más cómodo colocar el bies. En este caso la vamos a colocar empezando por el lado del derecho. Dejamos un poquito siempre sin utilizar y lo que tenemos que hacer es alinear el borde de la cinta de bies al borde de la pieza. En este caso es una pieza circular, entonces hay que ir doblando un poquito, nos va a quedar en esta zona de dentro un poquito rizado, pero los bordes tienen que quedarnos alineados. Entonces el único truco es ir haciéndolo despacito, lo vamos sujetando así con alfileres y vamos a ir despacito colocando la cinta. Como la cinta está cortada al sesgo, se va a ir adaptando perfectamente, pero veis que va a quedar un poquito abultada por esta zona. Mirad, ya he sujeto toda la cinta de bies alrededor de la pieza circular y como veis los bordes quedan estiraditos y bien alineados, pero en el centro tenemos unos frunces que nos hace la cinta. Esos frunces se producen por la propia forma circular. Cuando lo terminemos no vamos a tener ningún tipo de arruga. Ahora lo que tenemos que ver es cómo rematamos el comienzo y el principio de la cinta de bies. Hoy os voy a enseñar una forma diferente a las que hemos utilizado en el canal, pero el resultado es equivalente. En uno de los extremos lo que hacemos es doblar la cinta de bies en perpendicular, de esta manera. Vamos a estirarla bien, también la parte de aquí. No es necesario, pero bueno, las dejamos bien estirada. ¿Veis cómo está, no? La vamos a sujetar con un alfiler para que no se mueva. Y ahora lo que hacemos es la otra cinta, el otro extremo, lo coloco ya hasta el final, alineando al borde, pasando por encima de ese doblez. Voy a poner algún alfiler más para sujetarlo. Aquí está el doblez. Bueno, pues me voy como 1 centímetro, centímetro y medio más. Y aquí corto la cinta.
Y ahora cuando lo cosamos vais a ver lo que sucede. Entonces, ya lo tengo preparado, aquí el doblez. Lo que vamos a hacer es dar todo un pespunte alrededor, justo por donde está la doblez de la cinta de bies. Si os fijáis, en la cinta tenemos 2 dobleces. Entonces, en uno de ellos, de estos dobleces, que es el que tengo aquí alineado, es por donde voy a dar el pespunte. Ya he dado el pespunte todo alrededor, veis que justo lo he dado por donde dobla y ahora vamos a retirar todos los alfileres. Ya he retirado todos los alfileres y ahora lo que tenemos que hacer es voltear esta cinta de esta manera para ya rematar la pieza. Ahora lo que tenemos que hacer es, en el lado del revés, sujetar la cinta de bies para ahora poderla coser. Vamos a sujetarla. En esta ocasión voy a utilizar pinzas, también lo podéis hacer con alfileres, pero en este caso, como no necesitamos adaptar la forma, sino simplemente sujetarlo, es casi más cómodo y más rápido usar las pinzas. Para rematar la terminación, lo que hacemos es abrir bien la cinta de bies, alineamos de esta manera, veis que este es el borde y esta es la parte que está doblada. Cortamos el exceso en esta zona, justo al borde. Mirad, cuando tengáis ya los bordes alineados de esta pieza, la forma de rematarlo por el interior es bastante sencillo. Simplemente tenemos que doblar la cinta de bies y volvemos a doblar todo este exceso que nos queda por el propio doblez y lo metemos hacia adentro. Y nos va a quedar aquí esta forma. ¿Veis que queda doblado aquí también? Lo sujetamos de nuevo con una pinza y ahora ya vamos a coserlo. Entonces damos pequeñas puntadas en las que avanzamos por el interior. De nuevo son como la puntada escondida. Avanzamos en este caso por la tela de flores sin perforar. Al tener guata nos facilita bastante. Sacamos la aguja por el borde de la cinta de bies y justo a la misma altura que hemos sacado la aguja volvemos a meterla y avanzar por la tela de flores. De esta manera vamos a sujetarlo y las puntadas no se van a ver. Voy a irlo cosiendo y os enseño el resultado. Mirad, ya lo he cosido a mano todo en la parte de atrás. Aquí es donde tenemos el comienzo y el final de la cinta, que veis que queda muy bien rematado. Y ya tenemos la pieza lista. Vamos a hacer los mismos pasos en la otra pieza, que es la que va en la parte de abajo. Ya tengo preparados los 2 círculos, las 2 piezas que vamos a necesitar para nuestro alfiletero. Entonces ahora nos vamos a quedar con el que tiene la aplicación que hemos hecho con la técnica del jardín de la abuela para hacerle una serie de marcas que vamos a necesitar para coser posteriormente. Esta pieza la tenemos que dividir en 6 partes iguales. Para ello nos vamos a aprovechar de la aplicación que hemos hecho. Entonces, con la ayuda de una regla, la vamos a alinear en cada una de las uniones de las piezas que están alrededor de esta pieza central de lunares. Y vamos a trazar. De esta manera, lo que conseguimos es dividir nuestro círculo en estas 6 porciones iguales. La marca la hacemos hasta el final. Ya tendríamos una hecha. Vamos a por la siguiente y nos quedaría una más. Ya he hecho las 6 marcas y lo que he hecho es 2 de ellas pasan por el centro de este hexágono, que es precisamente el centro del círculo. Entonces ahora lo que tenemos es que tomar una serie de medidas en estas marcas que hemos hecho para luego, con la ayuda de algún objeto redondo, hacer otro círculo por el que luego coseremos para formar el alfiletero. Entonces yo el círculo que voy a hacer lo voy a hacer ayudándome de este vaso de cristal que tiene un diámetro de 11 centímetros. Entonces lo que tengo que hacer es ir midiendo 5 centímetros y medio
a partir de cada una de lo que es la marca central, que es aquí. Lo tengo que marcar a cada uno de los lados, 5,5 centímetros. Para así ahora cuando yo coloque este vaso de cristal, me quede también el círculo centrado. Como veis, ya tengo las 6 marcas. Yo ahora simplemente alineo el vaso con estas marcas y así me voy a asegurar de que queda bastante centrado el trabajo. Si vais a usar uno de un tamaño un poquito inferior, yo recomiendo que mida al menos 10 centímetros. Bueno, pues la medida que hacéis, las marcas que hacéis, nos tenemos que asegurar que tienen esos 10 centímetros de aquí a aquí. Ahora, antes de continuar, y en el caso de que deseéis hacerlo, podemos pasar algún tipo de puntada acolchando un poquito el trabajo y decorándolo todavía más. En este caso yo voy a utilizar un hilo en tono rojo, es tipo mouliné, de los que utilizamos para bordar, para darle unas pequeñas puntadas justo alrededor de los hexágonos, bueno, para darle un cierto acolchado y un toque decorativo todavía más bonito. Mirad, ya he dado las puntadas decorativas alrededor de la flor que hemos aplicado de Jardín de la Abuela. Entonces ahora tomamos este círculo y el otro que teníamos preparado. Ponemos este, por ejemplo, con la tela que va en el interior hacia nosotros y este con la tela que va hacia el interior directamente sobre la otra. Lo encaramos y con la ayuda o bien de unas pinzas o bien de unos alfileres vamos a sujetar las piezas, asegurándonos de que los bordes coinciden al menos en los puntos donde tenemos estas marcas hechas, donde hemos hecho esta división en 6. Cuando lo tengáis así preparado, vamos a dar un pespunte justo por el círculo que hemos dibujado, pero tenemos que dejar una apertura. Aproximadamente dejaremos algo menos de una sexta parte, o que dejemos unos 4 o 5 centímetros será suficiente. Lo tenemos que dejar abierto porque por ahí es por donde luego rellenaremos el alfiletero. Con el pespunte dado todo alrededor, lo que tenemos que hacer es rellenarlo de guata o floca. Entonces he dejado una aperturita que veis que es bastante pequeña, y si os cuesta introducirlo así, lo que podemos hacer siempre es ayudarnos de unas pinzas. Es un truco bastante bueno cuando tenemos que meter relleno por espacios bastante pequeños. Pero bueno, habéis visto que empujando tampoco cuesta demasiado. He preferido dejar la apertura pequeña para luego, como lo tenemos que volver a coser a máquina, cuanto menos tengamos que luego coser, más cómodo. Voy a rellenarlo y continuamos. Mirad, ya lo tengo relleno. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es coser la apertura que habíamos dejado. Entonces empujamos bien la guata y lo que tenemos que hacer es coserlo estirando. Entonces voy a poner aquí de nuevo las pinzas para alinear un poquito el trabajo y simplemente al coserlo a máquina, lo que os digo, hay que estirar un poquito así y lo vais a coser sin ningún problema. Ya lo tengo completamente cosido, voy a cortar este hilo y la verdad que no sé ahora mismo dónde había dejado la apertura porque ha quedado todo bastante uniforme. Ahora vamos ya con los remates finales. Lo que vamos a hacer es dar una serie de puntadas en las marcas que hemos hecho para formar los distintos compartimentos donde vamos a colocar las bobinas de hilo. Entonces retiramos la pinza y justo aquí al borde donde tenemos la marca vamos a dar unas puntadas. Yo las voy a hacer en hilo rojo, el mismo que he utilizado para esta costura decorativa, y vamos a dar aquí unas puntaditas para que nos quede bien sujeto y bien firme. Ya he dado las 6 puntadas alrededor y realmente ya tenemos
terminado nuestro alfiletero. Ahora os enseñaré cómo colocamos las bobinas de hilo, pero yo le voy a añadir, para darle todavía un toque más bonito, estos botones de madera justo en los puntos donde hemos dado las puntadas uniendo ambos círculos. Cuando cosáis estos botones realmente no es necesario que perforemos las dos capas de tela, simplemente los podemos sujetar aquí incluso a la cinta de bies, porque tienen más una función decorativa que de sujeción. La sujeción la hemos dado con las puntadas que habíamos dado antes. Ya he cosido los 6 botones decorativos y ahora os voy a enseñar cómo colocamos las bobinas de hilo en el alfiletero. Tengo aquí 6 bobinas y yo las voy a colocar utilizando una cinta elástica, un cordón elástico, pero también las podéis colocar perfectamente utilizando, por ejemplo, cola de ratón o un cordón o bueno, con una cinta. Bueno, las posibilidades son muchas, pero la forma de colocarlo siempre va a ser la misma. Entonces, paso la cinta, dejo aquí un extremo, tomo la primera de las bobinas y también le paso el cordón y antes de colocarla en su posición vuelvo a pasar por esta apertura el cordón. Entonces esta ya al tirar, bueno, pues la ponemos en su posición y nos vamos a por la siguiente. Le pasamos el cordón y antes de ponerla en su posición volvemos a pasar por aquí el cordón elástico. De esta manera las vamos a colocar todas en el alfiletero. Cuando lleguemos a la última, soltamos el pasacintas, la colocamos en su posición y en función del material que hayáis utilizado para colocar las bobinas, bueno, pues podéis hacer un lazo y dejarlo por aquí por fuera, que puede quedar muy bonito, si es por ejemplo una cinta de raso o la cola de ratón, o yo en mi caso lo que voy a hacer es anudarlo. Voy a hacerle un lazo para luego poderlo deshacer en caso de que necesitemos cambiar la bobina y no tener que tirarlo. Y lo que hago es meterlo hacia el interior. Como es cordón elástico, tiro, lo meto dentro y de esta manera lo dejo oculto. Vamos a meterlo entre las dos bobinas. Bueno, pues de esta manera habremos terminado el alfiletero, que como veis es bastante sencillo y tiene un resultado original. Además nos ha permitido recordar una técnica que ya habíamos visto, que es la del jardín de la abuela, así como aprender a colocar el bies en una forma curva. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.